De las tinieblas me rescataste, como el sol disipaste el miedo. De las tinieblas me liberaste, como la luz despertaste mi sueño. Otra palabra que dice en la comunión unos con otros, que la iglesia tenía comunión. Luego dice en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra el partimiento del pan quiere decir que daban de lo que tenían en su generosidad, lo compartían con los demás, pero aplica en las oraciones. Padre, te doy gracias en esta hora. Señor, tu presencia para honrarte, alabarte, glorificarte, bendecirte, exaltarte y recordarte gloria. Sabemos que tú, Señor, de una manera u otra te glorificas. Por tanto, te pedimos, Dios, que esta hora seas tú glorificado de una manera especial. En el precioso nombre de Jesús, en el nombre de gloria, alabanza a tu santo nombre. Te alabamos esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. La iglesia en el tiempo antiguo, cuando comienza, no comenzó nada más en el día de Pentecostés. Algunas personas piensan que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. La iglesia comienza, hermano, desde el principio que Jesús empezó a llamar a uno por uno, solamente a 12 personas, para fundamentarlos. Dice la Escritura que durante 3 años y medio, confirmó el ministerio de los apóstoles, que venían siendo, hermano, prácticamente los fundamentos en quienes caería, hermano, el mensaje del Evangelio, y sobre ellos, hermanos, se transmitiría a las futuras generaciones o futuros discípulos. A veces pensamos que en el día de Pentecostés, no, en el día de Pentecostés es una evidencia de lo que Juan el Bautista dijo, que uno después de él los bautizaría en el Espíritu Santo y fuego. Entonces el Pentecostés es una evidencia, hermano, del bautismo del Espíritu Santo, no es el comienzo de la iglesia. La evidencia, vamos a decir así, es el clima total del ministerio de Jesús, confirmando que lo que él había dicho, lo que había enseñado, la manera en que lo había transmitido, evidencia, hermano, la promesa que en el Evangelio según San Juan, desde el capítulo 14 hasta el capítulo 17, sobre la obra del Espíritu Santo se había manifestado. Así es que, hermano, la iglesia comenzó desde que Jesús comenzó a llamar a cada uno de los que iban a fundamentar. Fueron 12. De esos 12, hermanos, después se fueron 72. Cuando los envió de 2 en 2 para que evangelizaran. ¿Y dónde están esos 70? ¿Cómo fue que 72 personas fueron a compartir el mensaje de la palabra si solamente había llamado a 12? Ahí la Biblia nos muestra que ya había otros más que se habían sido discipulados o ya estaban agregándose. Pero el enfoque eran 12. Quiere decir que Jesús puso un fundamento. Había una base donde podía comenzar la iglesia. Fue con esas 12 personas. Cuando usted va a la Biblia, hermano, encuentra los pasajes en donde la iglesia va creciendo. Cuando se transfigura y va a ascender hacia el cielo, la Biblia dice que eran 500 personas los que lo vieron. Se imagina 500 personas. De esas 500 personas, no todos perseveraron, no todos esperaron la promesa de la venida del Espíritu Santo. Por tal motivo solamente quedan 120 personas. Entonces, la misma Biblia registra que Jesús deja establecido un parámetro para que se hiciera, hermano, el principio fundamental de una iglesia. Y de ahí surge, hermano, cuando termine la evidencia, recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos y que Jerusalén, de Samaria, en Judea hasta el último de la tierra.
El fin de dar el Espíritu Santo, mi hermano, era para testimonio, era para testificar, era para evidenciar el poder de Dios sobre la vida de los creyentes. No era nada más, hermano, para dar a conocer el Evangelio, sino que había un fin más allá. ¿Cómo evidenciar que verdaderamente Jesús había resucitado? Y para poder predicar a un Jesús resucitado tenía que ver evidencias de su poder de la resurrección. Cuando usted ve Pentecostés, usted está viendo la evidencia del poder, está viendo, mi hermano, la evidencia de la resurrección de Jesús. Porque Pablo, hablando a los Corintios, dice que si Cristo no hubiera resucitado, entonces en vano sería nuestra predicación, en vano sería nuestra fe, en vano creímos. Entonces, quiero que me vaya entendiendo lo que le voy a decir. La iglesia tenía fundamentos. La iglesia tenía bases. Y cuando un creyente, mi hermano, no está en la iglesia, cuando un creyente no está dentro del área, el entorno de la iglesia, no tiene bases, no tiene fundamentos. Hay personas que simpatizan con el Evangelio sin tener fundamentos. Hay personas que pueden tener reconocimiento, pero no pueden tener bases, hermano, referente a lo que es una vida de iglesia. Entonces, por tal motivo, cuando usted ve, hermano, después del Pentecostés, la predicación que Pedro da, habla acerca de una forma, de un estilo de vida que había en los primeros creyentes de aquel entonces. ¿Qué es lo que tenemos que retomar nosotros como al principio? Algunas veces decimos, nosotros no crecemos, pero usted se ha puesto a preguntar por qué no crecemos, cuál es la finalidad de la reproducción de la iglesia. ¿Por qué a veces no salimos a evangelizar? ¿O por qué el enfoque del evangelismo no tiene una respuesta como cuando se evangelizaba al principio? Quiere decir que la iglesia dejó de hacer lo que tenía que hacer para que pudiera obtener ese impacto. Se da cuenta que la promesa es Hechos 1:8, pero si usted ve la vida de esos primeros creyentes, se dará cuenta que no todo lo hacía con el poder del Espíritu Santo. Había un estilo de vida. A veces todos queremos, hermano, que el Espíritu Santo lo haga. El Espíritu Santo no va a venir a aparecer su forma corporal de paloma como lo hizo con Juan y lo hizo con Jesús para decirle lo que tiene que hacer. ¿Me está escuchando? Porque a veces decimos que todos queremos que el Espíritu Santo lo haga, entonces ¿para qué evidenció su poder sobre nosotros? Entra Pedro y Juan a la hora novena de la oración al templo y de repente se encuentran con una persona que está letrada del templo, está enfermo, está lisiado. Y de repente mi hermano dice, no tengo oro ni plata. ¿Quién predica? ¿Quién habla? ¿Quién testifica? ¿Quién da el mensaje? Pedro. No tenemos oro ni plata, mas lo que tenemos te doy. ¿Qué había en ellos? ¿Qué había en ellos? Usted debe leer la Biblia y debe saber que el libro de los Hechos dice, en su capítulo 4, versículo 13, y le reconocían, la gente reconocía que Pedro y Juan habían estado con el fundamento, habían estado con Jesús. Entonces nos da a nosotros a entender que ellos no predicaban, hermanos, sin antes tener una base, una evidencia, una clara respuesta de lo que la gente necesitaba en ese tiempo. Usted puede hablarle a alguien del Evangelio ahorita, pero ¿cuál es la evidencia del Evangelio que predica? ¿Sí me está escuchando? ¿Cuál es la evidencia? Usted puede ver a otros que de repente por ahí andan con sus sombreritas bien vestidos. Los admiramos porque la forma en que predican. Pero la pregunta es, ¿qué fundamentos hay? Cuando una persona empieza a hablar de lo que no conoce, lamentablemente no tiene fundamentos. Escuche lo que le voy a decir. Cuando una persona habla sin conocer, hermano, a la iglesia, va a ser una persona exterior,
que no asiste a la iglesia, que de repente nomás por ahí la frecuenta, y habla de lo que no conoce o de lo que no está fundamentado, entonces significa que no tiene una esencia, hermano. 3 años y medio tardó Jesús con 12 personas. 3 años y medio. De ahí, hermano, trabajó con los demás. Fueron convencidos 120. Evidencia su poder sobre 120. Recuerda esto, no era Pedro nada más lleno del Espíritu Santo, no era más Juan. Por allá más adelante veremos a Esteban lleno del Espíritu Santo, a Felipe lleno del Espíritu Santo, y no eran discípulos. Por ahí, hermano, usted puede ver después al apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo, Timoteo, cuando le dijo a Pablo que avivara el fuego del don del Espíritu Santo que estaba en él. Se da cuenta que no era nada más alguna persona o unas personas los que recibieron el poder del Espíritu Santo. Ese día 120, que no nos nombran todos los nombres, pero que nada más nos basamos a 12 personas fundamentadas. Hay 4 principios que necesitamos entender, hermanos, si queremos que la iglesia, a partir de hoy, o a partir del aniversario, se pueda entender, hermano, que la gente nueva necesita tener una base sólida en donde descansar. Pero yo no soy albañil, me gusta la arquitectura, me gusta diseñar, pero no tengo tal vez el título ni la profesión. Pero cuando me preguntan algo, me les respondo, me dicen, oiga, ¿usted estudió? Le digo, no estudié, tengo el conocimiento, me gusta. Pero para que la persona se le pueda confirmar su conocimiento, necesita una cédula profesional. Si no, del contrario, no hay nada. Nada más tiene puro conocimiento. Muchos de ustedes no tienen la cédula profesional. Nada más tienen conocimiento. Cuando una persona viene y le dice, pero usted no tiene el fundamento, hermano, se convierte en una persona solamente conocedora, pero no fundamentada. ¿Por qué no movieron tan fácilmente a Pedro, Jacobo, Juan? ¿Por qué no movieron tan fácilmente, mi hermano, a los discípulos? ¿Por qué cuando vinieron los fariseos, los saduceos? ¿Por qué cuando vinieron, hermano, en contra de Pedro y Juan, después de haber hecho la sanidad de cojo que estaban en la entrada del templo, no los movieron tan fácilmente? Es más, ni los pudieron convencer de dejar de predicar el evangelio, porque estaban fundamentados. Los primeros cristianos no le daban la bienvenida a los testigos. Los primeros cristianos no le decían, siéntese, le ofrezco un vaso de agua, es la misma palabra. ¿Quién le dijo que era la misma palabra? ¿Quién le dijo que es la misma doctrina? ¿Quién le dijo que es la misma enseñanza? ¿Quién le dijo que es el mismo fundamento que ellos tienen con el que nosotros tenemos? No es el mismo, hermano. Juan en su carta dice, la escritura dice, ni les digan bienvenidos. Si usted tiene el conocimiento o fundamento para poderlos contrarrestar, hermano, entonces hágalo pasar y prediquen ese evangelio, pero con evidencia. Pero si no tiene la evidencia, ¿para qué se pone a predicar a una persona que usted sabe que no tiene el fundamento? Hace años atrás, en la plaza de Monumento, hermano, estaba el parador, antes de donde está ahorita. Voy a avanzar rápidamente. Estaba yo sentado cerrando el autobús. De repente llegó por ahí una muchacha que me conocía, hermano, era testiga. Llegó y se sentó y me empezó a hablar, pero ella nunca pensó que yo ya casi terminaba como el tercero por ahí, hermano, de la iglesia, porque en la iglesia había un fundamento los días martes, eran las enseñanzas que daban el pastor los martes de enseñanza o fundamentos bíblicos para la vida cristiana. Y llegó la persona y se sentó. Me preguntó si conocía de la escritura. Digo, sí conozco de la escritura. ¿Y usted sabe esto? ¿Usted sabe el otro? Sí, no sé. Oiga, pero esto pequeño, sí, lo sé. Y nada más le hice una pregunta a esta persona. Le digo, ahora, ¿usted sabe por qué razón se hizo el sacrificio de Jesús por la humanidad? No, pero es que él era un profeta. No, yo le hice una pregunta. ¿Usted sabe por qué se hizo el sacrificio?
¿Usted sabe por qué el Antiguo Testamento habla de esto referente a las sombras que la Biblia nos dice, las prefiguraciones que se hacen para después presentarnos a Jesús como el Cordero Inmolado? Cuando se empezó a hablar la palabra, la muchacha no encontró respuesta y dice: voy a traer al anciano. Se fue corriendo en cuanto a un anciano. El anciano se sentó al lado mío y me dijo esta jovencita que usted hizo estas preguntas, ¿le puedo responder? Y cuando vi que era el anciano, le dije: pues si gustan podemos platicar, pero no me gusta contradecir, tampoco me gusta estar ahí peleando que si usted tiene la razón, yo tengo la razón. Nada más nos vamos a basar en la pregunta que le hice a la joven. El Señor al final terminó no dándome una respuesta, porque si no, por el área de que era solamente un profeta, le dije: no, yo no quiero esa respuesta, quiero que me diga la razón. ¿Por qué Jesús vino al sacrificio? A la hora al final me terminó diciendo que no tenía la respuesta. Me saludó y me dijo: en otra ocasión nos podemos encontrar, en su dirección. Voy a ir con otros 2 ancianos más. Dije: no, ya van a ser 3. Le dije: no, porque si es para contender no lo voy a recibir. Por el simple hecho de que no me dio la respuesta, con eso basta. Yo sé quién he creído y sé lo por qué él hizo el sacrificio en la cruz. La persona agarró, se retiró, ya jamás me volvieron a hablar. A veces por ahí, hermano, he encontrado otros también. Me saludan, pero no me hablan. ¿Por qué razón? Porque se dieron cuenta que estaba fundamentado. La iglesia primitiva, hermano, tenía 4 aspectos importantes. 1, tenían doctrina. La palabra doctrina, mi hermano, significa enseñanza. Había un principio de enseñanza en ellos. A veces no nos gusta que nos enseñen, o no nos gusta, mi hermano, leer la Biblia. Pero la palabra del Señor en la carta de Pablo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, usted se lo debe de saber de memoria. Ese es el pan de nosotros, es el pan de cada día, hermano. Eso para nosotros es como tomarnos un café con pan en la mañana y usted ya lo tenga bien memorizado, ya lo tenga bien digerido, porque usted debe de saber que uno de los primeros fundamentos que el cristiano debe tener es el conocimiento de la palabra del Señor, hermano. ¿Quién había en los primeros cristianos? Había conocimiento de la palabra, había conocimiento del evangelio, había conocimiento de los salmos, había conocimiento de la ley, había conocimiento, mi hermano, de los antepasados, hablando de los profetas. Y esos 12 discípulos quedaron fundamentados. Esos 120, mi hermano, no recibieron algo sin antes tener un fundamento, y era enseñanza. Por eso Mateo capítulo 28, su último versículo, usted se lo debe de saber de memoria. Así como capítulo, la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta, capítulo 3, versos 16, 17, usted se lo debe de saber de memoria. O el libro de los Hebreos capítulo 4, versículo 12. Esos son de memoria, hermano. Eso se debe ser de nosotros. ¿Me entiende? Ese es el ABC. Nosotros no tenemos por qué mover tan fácilmente. De una niña dijo el apóstol Pablo: si viene otro predicando otro evangelio que no es el que les hemos anunciado, eso es anatema. Pero viene una hermana, viene un hermano, viene alguien que le dice: es que yo viví esto, sí lo viviste, pero necesito una evidencia fundamentada. Necesito evidencias, no las palabras nada más, las evidencias. A veces dicen que sí, porque se tiene que poner el velo, que si se tiene que traer la falda larga, o que si se puede traer, mi hermano, una vestidencia normal, que si se pinta las uñas no se las pintas, que si se hacen rayitos o no, que si la pintura, mi hermano, ¿cuántas veces, hermano, no se ha hecho con algo contradictorio sobre todos esos asuntos? Pero la palabra del Señor nos da, mi hermano, respuestas oportunas. No pasó una mujer, me preguntó, mi pastor, hermano, que se pinte uno, pero vayas a la escritura. Ya leyó lo que dice la carta del apóstol Pedro sobre el espíritu apacible, sobre el concepto, mi hermano, que si es bueno ponerse una gargantilla, o traer esto, traer el otro, mi hermano. Y a veces las personas se meten en eso por falta de doctrina, por falta de enseñanza.
Yo le hago una pregunta. ¿Quién vistió de pieles a Adán y Eva? Dios. Amén. Pero hay una palabrita, hermano, le voy a dejar doctrina, le voy a dar enseñanza. Mire lo primero lo que sucedió. Y le digo, ¿y quién les dijo que estaban desnudos? Se habían hecho delantales con hojas de higuera. Escuche, y dice la escritura que ¿quién? Ah, pues la mujer, ¿no? Y empezaron así con las serpientes. Dice la escritura que los vistió con pieles. Cubrió su desnudez. Pocas palabras para que me entiendan. Entonces, si en el principio Dios cubrió algo que no tenía que ser expuesto, porque no era agradable, entonces ahora la pregunta hágasela a usted y usted tiene la respuesta. Si usted me dice que la Biblia dice que le tiñó el cabello con sangre, con algo al cabello de la mujer o del varón, no hay ningún problema, hermano. Pero yo no he encontrado la Biblia de eso. ¿Está entendiendo? Y eso que no es día de la mamá para estar hablando de esto, ¿no? Pero doctrina. Pero es que luego escucho que y empiezan a hablar, hermano, ay, cuánta corriente porque las finanzas en la iglesia, oh, santo es el Señor, doctrina, hermano. Doctrina, necesitamos doctrina, necesitamos enseñanza, necesitamos fundamentarnos en la palabra. Y dice la escritura, y perseveraban en la doctrina. ¿Qué significa? Que estaban ahí, hermano, firmes, constantes, dedicados a la enseñanza doctrinal, hermano, a la base fundamental. Y eso no lo va a mover tan fácilmente. Ahora, a usted no me puede venir a decir, pastores que me profetizaron. Oh, amado hermano, ¿cuándo se puede manifestar el sentido de la profecía? Me encontré allá afuera y me dijeron, oh, yo soy el profeta del Señor, y me dijo que hermano santo es el Señor, porque no me ven tan fácilmente. ¿Sabe cuántos años llevo? Yo nací, hermano, en una iglesia donde se manifestaba el Espíritu Santo en todos los aspectos, de todas maneras. Se manifestaban los dones, para que me pueda entender. Pero yo nunca encontré que allá afuera, fuera del entorno de la iglesia, hermano, cuando vino un profeta declarando palabra y haciendo palabrería por todo el mundo allá afuera, hermano. Nunca encontré eso. A partir del 2002 para acá, hermano, fue cuando empezó esa manifestación. Pero les hace falta entender que la profecía, mi hermano, tiene tres fundamentos: exhorta, consuela, anima. Pero cuando ha visto que le diga, te va a prosperar, ¿qué dice Deuteronomio capítulo 28? Las bendiciones por causa de la obediencia. Y estas bendiciones te alcanzarán, luego dice, te van a alcanzar estas bendiciones. Deuteronomio 28 tiene del 1 al 14, todas las bendiciones que se acarrean por el hecho de obedecer. Nada más es eso. Pero ¿por qué estar contendiendo en que si me dijeron que me va a prosperar el Señor este año? No, hermano. Hay fundamento de la palabra. Los apóstoles enseñaron el fundamento, hermano, los enseñaron, nutrieron, hermanos, el apóstol Pablo de los Efesios habla sobre el fundamento de los apóstoles. Y luego dice en la comunión unos con otros. ¿Por qué necesitamos la comunión? Porque son hijos, separados de mí nada podéis hacer. ¿Cómo cree que puede estar un creyente que no viene a la iglesia, que no asiste a los cultos, que no permanece en la doctrina, que no está en comunión el uno con el otro? Usted sabe que ese creyente, mi hermano, es presa fácil para que lo puedan confundir en cualquier lado y en cualquier lugar. Fácil porque no tiene comunión. ¿Quién está criando a sus hijos? A usted. Usted los está criando, o otros se los están educando. ¿Se da cuenta que la mayoría de las personas le están educando a los hijos afuera y no dentro de casa por falta de comunión?
Desde las 8 de la mañana hasta 12:30 por ahí, los maestros atienden a sus hijos. Luego agréguele que la televisión, si los deja ver un rato la televisión nos está educando. Y luego agréguele otro poquito de que si usted le presta el teléfono los educa. Y al final no sé cuánto tiempo pasa usted educando a sus hijos. Pero la semana pasada hablamos de la disciplina, de la amonestación y la corrección a los varones. Ahí hablamos sobre eso. Y nos hace falta, mi hermano, tener comunión. La palabra comunión que registra la Biblia aquí nos está dando a entender, mi hermano, era de fortalecer los lazos, hermano, o establecer los lazos entrañables de amistad entre los mismos creyentes, llamada koinonia, así en el griego, que significaba, mi hermano, fortalecer las amistades o prácticamente la amistad que había entre los mismos creyentes. Dice la escritura que por eso tenían las cosas en común, porque había comunión. No es convivir por convivir, porque usted puede tener un convivio aquí, pero a lo mejor no está en comunión. Puede haber todavía rivalidades, puede haber todavía envidias, pleitos, celos. Eso quiere decir que no estamos en comunión. La verdadera comunión que se tenía, mi hermano, en el tiempo de los apóstoles y la iglesia que estaban haciendo, es que ellos tenían en común todas las cosas. Es decir, no venían, hermano, diciendo, hoy vengo estrenando para que todo el mundo me vea y vea que lo estoy siendo prosperado. No, hermano, para ellos era común vender una propiedad y darlo a los necesitados. Era común. Ahí no era nadie de que si yo doy más o daba menos, o no están como la iglesia actual, ¿verdad? Voy a dar, si yo doy, si todos dan. Si no dan todos, yo lo doy. Amado hermano, en ese tiempo usted no veía eso. En ese tiempo había algo espontáneo, había algo generoso, había algo que se daba. Cuando veníamos a las vigilias, las personas llevaban para convivir terminando la vigilia. Que sería un retiro, mi hermano, llevaban para comer después del ayuno. Y sería una actividad, un ejemplo del día de la amistad en la iglesia. Ahí no había de que si yo traje no traje, o que no podía, o no iba a la iglesia que porque no daba. No, hermano, ahí se iba a la iglesia, llevara o no llevara. La persona siempre entendía la importancia de la comunión. Por eso Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. La importancia de relacionarse unos con otros es demasiadamente importante, hermano. Usted no puede dejar de faltar a los cultos. Usted no puede dejar, mi hermano, de relacionarse de vez en cuando, porque ¿cómo vamos a poder entonces, hermano, crecer si no aprendemos a tener comunión? ¿Entiende? Cuando alguien venga y le diga, es que tu iglesia es de las antiguas, dígale, sí, es antigüita. ¿Sabes por qué? Porque ahí estamos aprendiendo a tener comunión los unos con los otros. Pero ellos son iglesias, esto y lo otro. Usted dígale, sí, yo también estaba en iglesias en donde veo que tienen todo, pero tienen algo que les falta. Comunión. Amén, hermano. Tenemos que aprender a tener comunión, aprender a relacionarnos unos con los otros. Santiago dijo que a los ricos, hermano, si veíamos una persona bien vestida, a veces lo hacían pasar hasta el frente, y al que estaba así mal vestido, no tenía buena vestimenta, lo mandaban hacia atrás. Eso no es bueno. Tenemos que entender, hermano, que el Señor no hace excepción de personas. Las hacemos nosotros, pero el Señor no. Había una relación entre ellos. El partimiento del pan. A veces, hermano, siempre he dicho algo, hermano, y comprenda esto. La regla de oro, no hagas para con ellos lo que no quieres que hagan para contigo. Un testimonio rápido y voy a terminar. En una ocasión llegaron unos hermanos a cierto lugar, a cierta casa, a cierto hogar. Había un jovencito que trabajaba en una panadería. En esa ocasión, hermano, resulta que no se vendió todo el pan. Ellos no vendían el pan al siguiente día. Pan que se vendía, pan que se daba, y pan que no se vendía lo distribuían entre los trabajadores, porque no vendían pan al siguiente día del que ya habían elaborado. Llevaba aproximadamente como unas 30 piezas de pan a su casa, pero no contaba de que estaban los hermanos ahí. Llevaban los hermanos, como esos hermanos que
Es tanta la comunión, ¿verdad? Tanta la coinonía. Y siempre están en casa. Hermanita, ¿cómo está? Dios le bendiga. Mire que vine a visitarle. Ahí está, se puede pasar 2 o 3 horas. Eso no es comunión, hermano. Eso no lo quiero decir que es, pero ya no es tanta, eso ya. Dice que están también al tiempo en palabra. Llegaron los hermanos y el jovencito llegó con su bolsa de pan, su leche y su café. Y resulta que cuando estábamos hermanos ahí, hermano, pues no, pues ya estaba el pan, la leche, el café, la mamá, la hermana. Como la hermana también sabía de la generosidad, se le ocurre poner café, uno les da pan y café a todos los hermanos con leche. El muchacho había ido a bañar. Era de la que tenía la costumbre que se iba a ver a la novia y luego regresaba. Cuando regresa, él no era hermano, por cierto, no era hermano. Cuando regresa, empezó a buscar sus orejas, porque a él le gustaban las orejas esas que venden en mano. Y llega y resulta que todavía los hermanos estaban ahí. No se iban. Si es algo parecido a la realidad, pues ya usted sabe. Y resulta, hermano, que cuando llega, pues llegó a buscar sus orejas, sus orejitas, hermano. Habían ahí unas orejas que son de dulcecito con miel y hay unas que son con chocolate, hermano. La recomiendo las dos. Y cuando llega, hermano, resulta que ya no estaban sus orejas. Buscó en la olla a ver si había café. No había café. Leche tampoco había. No, aquí se lo había cambiado. Todos los hermanos se lo cambiaron. Se acerca y el muchacho se acerca a ver a su mamá y le dice: ay, mi padre, es que pues estaban los hermanos y miren, no tenía nada que darles, pero pues yo había lo que trajiste. Yo lloré a mi Señor, dice, pidiéndole que, como la Biblia dice, que cuando llegaban compartían el pan, dice, sí, andaban con generosidad. Yo lloré al Señor y el Señor me trajo un huevo, tú fuiste tú, porque eran contaditos, dice. Los padres que trajiste eran exclusivos con los hermanos. ¿Y yo qué, dice? ¿No contaste al cuervo que también come? Se enojó el muchacho. Se fue enojado. ¿Usted cree que creyó en el Evangelio? ¿Cómo compartimos el pan? Dice la Biblia que en un vaso de agua queda sin recompensa. Pero no nomás se va hacia al vaso de agua, hermano. ¿Qué dice aquí? Aquí dice que daban un vaso de agua. ¿Qué quedaban aquí? En el partimiento del pan. Allá se quedaron calladitos porque les dije que un vaso de agua no es suficiente, ¿verdad? ¿Qué compartió Jesús con los que andaban caminando con él y mandaban el hielo? Le dijo a Andrés y Felipe: debes de comer. Pero nosotros somos bíblicos. Ay, pastor, ni un vaso de agua casi recompensa. Si usted sabe que si un vaso de agua dieras a uno de mis pequeños, sí, hermano. Pero en la Biblia encuentro que en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, habla del partimiento del pan. En otra Biblia, el compartir el pan, el sustentar el pan, el dar el pan. ¿Por qué habla de compartir el pan o partir el pan? Porque en el tiempo antiguo había personas que caminaban, hermano, para llegar a los diferentes servicios que había en las casas como en el templo. Y algunos venían con hijos en caravanas. Algunos no alcanzaban a tener provisión para comer. Y cuando uno llegaba a casa, sabe que ellos manejaban una palabrita llamada hospitalidad. Significa que cuando ellos no tenían donde dormir, llegaban y había hermanos que les tenían un lugar para hospedarlos. Y al hospedarlos, hermanos, ¿qué hacían? Tenían que compartir no solamente la cama y el lugar, sino que tenían que compartir el pan. Yo he llegado a casa después del trabajo y a veces he llevado hambre. Y no quiero mencionar ni nada. Póngale interrogante también. Con puntos de exclamación si lo quieras. ¿Se da cuenta? Pero imagínense que llega una persona que le invitó a usted al culto y esa persona pues por la rara carrera llega al culto y llega ahí y de repente pasa y se sienta, pero lleva hambre y no le comparte nada. Tenga, mire, nomás tengo un vasito de agua. ¿Cómo cree que se va a sentir por dentro? Así nada más. No hay nada.
No sé si me está entendiendo, pero como dicen por ahí, agarra la pegada porque se lo está aventando directamente sin escalas. Yo lo viví, yo he ido a cultos, yo nací en el evangelio de una iglesia donde íbamos a cultos de hogares, que los cultos de hogares se preparaban porque sabían que llegaban los hermanos, y aún llegando mi hermano, había frijoladas, había pan, así con frijolitos y queso encima. Si no, se preparaban con tamales, se preparaban con impipianadas, se preparaban con nopal asado, se preparaban con cualquier cosa. El chiste que cuando llegaban al culto, se terminaba el culto, mi hermano, y el convivio, mi hermano, era algo que enlazaba la comunión con los hermanos. Me tocó llegar a una casa donde no dieron nada. Todos los hermanos nos salimos así de trabajo. Ni comentamos, ni dijimos nada. Entonces todos los hogares llegamos y tenemos ese mal dicho de decir, ay, usted no se preocupe, no importa, no necesita dar nada. Hermano, ¿cómo cuando usted llega a otra casa y allá sí le dan? ¿No siente usted bonito? O pena de decir, ay, yo no le di nada. Qué pena, a mí me están dando, mejor voy a decir que no quiero, aunque por dentro esté así, queriendo usted comer, ¿verdad? ¿Se da cuenta que a veces no sabemos compartir el partimiento del pan? Eso inclusive un serio, sí, partimiento del pan, va a venir gente de allá afuera, hermanos. No queremos entender esto, queremos salir a evangelizar. El hermano por su mente, hace unos días ahorita digo que es una campaña. Pero si nos ven llegar aquí, o llegan aquí como el día que llegamos a esa familia que voy a tener que ir a buscar de nuevo, y que llegaron a sentarse a convivir, comieron, disfrutaban la comida, se fueron contentos, compraron boletos con la rifa, se fueron bendecidos. No les negamos el pan, no les negamos el agua, traían hambre, y en una de esas, mi hermano, ¿qué tal si vuelven a venir? Y les vamos a volver al mismo proceso. Siempre, dijera mi abuelita, siempre en tu mesa nunca debe de faltar el pan, nunca. ¿Por qué? Porque van a venir personas, si no traen hambre, si no vienen con una necesidad. A veces los niños, hermano, llevan hambre, y los otros, ay, te dije, ¿cómo así? O en el tiempo antiguo, galletas animalitos para entregarlos. No, hermanos, el partimiento del pan, la coinonía, la comunión y la doctrina hacían que esa iglesia pudiera ser una iglesia con fortaleza. Por último, las oraciones. Pero eran oraciones, hermanos. Eran oraciones. No eran lamentaciones. Eran oraciones. Estoy cerrando, porque ya se me está pasando dolor en la cabeza. Eran oraciones. No estaban esperando de que ya pasó porque yo tengo que ir, ya son las 6, ya terminé el culto porque ya me voy. Hermano, yo extraño esas iglesias. Yo soy de esa iglesia que no había hora de salir del culto. Y cuando la hermana Chonita se ponía a orar, hermano, era de que me arrancaba, parece que le prendían un fuego, hermano, y se agarraba el clamado y echaba fuego por todos lados. Y le tenía cuidado que se acercara a mí. Le dije a Chonita porque no quiero mencionar el nombre, porque ahí está la presencia del Señor, no quiero bajar de ahí arriba, va a decir, te va a echar fuego como antes. Pero esa hermana, cuando se ponía a orar al frente, hermano, no andaba lamentaciones ahí, hermano. Ay, Señor, ayúdame, Padre, mira, te doy gracias porque casi me vuelvo ayer, ahorita no estoy bien. Esa hermana no era de lamentaciones, esa hermana era de que el problema lo cargaba, pero nunca decía que estaba mal. Nunca la veía decir, hermanita, ora por mí porque me siento mal. Esa hermana, cuando usted la distinguíamos que andaba mal, le decía, hermano, usted se siente mal. No, hermano, si le digo que me siento mal, es darle lugar al diablo. Prefiero decir que estoy bien para la gloria del Señor, aunque la enfermedad traiga encima. Y yo le decía a la hermana, no es malo, hermana, decir que se siente mal. Pero me siento más mal decir que estoy mal, sabiendo que soy una mujer de poder. Si algo así, se ponía a orar. Ponía a clamar. Era una hermana que cuando llegaba al culto de oración, hermano, se emprendía el culto. El pastor la tenía casi por hija predilecta para la oración. Cuando se ponía a orar, hermana, a clamar, a pedir, si no nos levantaba
nos decía que nos sentáramos, nos paraba y nos mandaba al altar, oraba por nosotros, y si no terminaba después de la tarde y veía que ya se estaban durmiendo, los paraba y luego los ponía a orar el uno por el otro, y si veía que no daba respuesta a la oración uno por otro, ella agarraba a mi hermano y hacía el grupo de 3 o 4, y se veía que no había respuesta en los grupos, hermano. ¿Sabe qué hacía? Que nomás yo veía cuando les hacía señas a los diáconos, nomás les hacía así, y ahora les sobreestimaba a los hermanos. Existe que cada oración tenía que descender a la Espíritu Santo. ¿Es la oración? Había oraciones, hermano. Ahora se voy a hacer tarea. Vamos a leer el libro de los Hechos, se vean cuántas oraciones registradas en la Biblia había. No se las quiero decir, pero hay diferentes oraciones registradas en la Biblia. De liberación, de sanidad, bueno, ya empecé a decirlas, pero había oraciones. Había oraciones. Oye, amado hermano, a usted se le han echado perdones a los frijolitos y a Jesús le sobraron 12 cestos de pan y peces. Padre, yo sé que siempre me has escuchado. Mira, Señor, la multitud tiene hambre, pero que no un niñito que lleva los peces y los panes y se puso a orar. Señor, termina la oración y les empieza a repartir, y cómo se multiplicaron los peces y los panes, se lograron cestas. Sobró bendición por una oración. Le hace falta el profeta Elías para decirle a la viuda: la harina no va a escasear y el aceite va a menguar por la palabra de Jehová, así lo ha dicho. Usted postrado de rodillas como Elías con la vez acá, vamos a tu carro, porque una gran lluvia se escucha, una gran lluvia viene. 7 veces se arrodilló o 7 veces se postró para orar. Van al carro y le dicen: a ver qué ves. No, pues luego hay una pequeña nube como la palma de mi mano. Ah, bueno, ¿sabes qué? Dile a aquel que se prepara que viene la lluvia. Y a correr se ha dicho. Y mire cómo le respondió el Señor. Respóndeme, Jehová, respóndeme, que sepa este pueblo que tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. También la oración, y pum, cayó fuego del cielo y consumió todo el holocausto. Esa es oración, lo vio lamentándose. Señor, ayer no tuve para comer, pero hoy te doy gracias por lo que voy a comer. Todavía no lo tiene y ya le está dando gracias. Dele gracias cuando ya lo tenga, porque sería una vil mentira dar gracias y irse a la cama sin comer. Sería una vil mentira. Hay que dar gracias cuando se tienen las cosas. Y cuando no se tienen, hay que agradecer porque no se tienen. ¿Para qué mentir? ¿Para qué va a decir: Señor, yo sé que hoy me vas a dar y si no le da nada? ¿Está entendiendo? Se da gracias cuando se le dan las cosas, y si no se le dan, hay que decir: Señor, gracias porque no me las diste. Y a lo mejor todavía le hacemos más bíblicamente, decimos: es que el Señor quiere gente. Ay, hermano, ¿quién te dijo que el Señor quiere que ayunaras si tú no te preveniste y te acabaste todo lo de tu dinero y te llegó el mero día, ahora ya lo quieres y le estás echando la culpa al Señor que te lo está poniendo a ayunar? Es una mala administración. Dios no tiene la culpa que no te sepas administrar. No le eche la culpa a Dios cuando no tiene que comer, porque no es culpa de Dios. ¿Entiendes? ¿De quién es la culpa? Pues nosotros no los administrar. Oraciones, oraciones, oraciones. Había oraciones en esa iglesia. Había oraciones que movían la mano de Dios. Había oraciones que había sanidad. Había oraciones, hermano, como la de Tabita: levántate. Oraciones con poder, hermano, que se hacían y trascendían en la vida de estas mujeres, de esos varones. Lidia, la vendedora de púrpura, que se iba a la oración por esas mujeres. En una de ellas me encontró Pablo, fue de visita a la oración, hermano. Imagínense, sorprendente visita al apóstol Pablo a las mujeres en un día de oración. Oraciones, oraciones que usted encuentra por donde quiera, y que era en el registro vivo de que era una iglesia que sabía orar. Si nosotros no nos fundamentamos en estas 4 cosas, seremos solamente, mi hermano, una iglesia del vaivén. Póngase de pie. Necesitamos doctrina, necesitamos enseñanza. No faltan los cultos, porque en cada culto, hermano, hay una palabra nueva que siempre se nos da para enseñarnos. Cuando usted se acerca a la iglesia, mi hermano, y empieza a tener comunión, de esa manera nos ayuda a relacionarnos, las perezas, nos ayuda a entendernos, nos ayuda en las dificultades y los problemas.
Sabemos comprender al hermano por una circunstancia a la otra. Se necesita la comunión. Se necesita el partimiento del pan. Porque eso va a provocar una generosidad y va a provocar también una bendición. No se quede cuando Dios le da. Hace 2 días mi esposa me dijo, cómprale de comer a un hermano cuando estuvimos en tal lugar. No, yo sé que tiene una necesidad, invítalo a comer. Usted cree que el pastor hizo caso, sí, son dice como casa. Entonces me redarguió la conciencia. Le dije, Señor, ¿por qué no le invita a comer? Pero qué tal si se devora la comida, Señor, no me voy a alcanzar. Tenemos que ser generosos y la generosidad, hermano, se hace cuando hay una comunión. Si usted tiene una verdadera amistad con su servidor, y cuando sabe que el pastor va a ir a su casa, no le estoy diciendo que me prepare el mejor platillo, no, jamás, no estoy pidiendo eso, y soy de los que me gusta pedir en esa forma. Sea generoso con el que va, hermano. Sea generoso con el que va a su casa, sea generoso con el que llega. Y usted sabe que le toca el culto en casa, prepárese, hermano. Prepárese, los mejores asientos, el mejor ventilador, no ponga el ventilador chueco. El hombre no está moviendo la cabecita así. Ponga lo mejor de lo mejor, porque van su hermano, van los de su sangre, recuerden unidos con la sangre del Cordero, van los de su misma fe, van los que están en comunión con usted aquí en la iglesia. Y para que digan, me gusta ir de casa de la hermana Juanita, porque ahí me tratan como hermano, me tratan como de la familia, me sirven agua, me dan pan, es más, hasta me dan para llevar. Y me siento contento porque ahí me reciben y me valoran como hermano. Y cuando le toque orar, eche fuego del Señor en la vida de todo aquel que le pide, mi hermano, que le pide que ore. Habrá alguien que se va a acercar y le va a decir, hermana, vamos a orar, pues ore, pero ore con poder, no ore con lamentación, no ore, mi hermano, con la lamentación de decir, ay Señor, si puedes, no, ore con poder, como lo hizo Pedro, Juan, no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy. Hermano, a lo mejor lleguemos a su casa y diga, pastor, no tengo oro, ni vino, ni plata, pero lo que sí tengo se lo voy a dar. Permítame, me voy a ir a Chicago y me voy a comprar el mejor pastel, voy a regresar, se lo voy a poner a la mesa, no me dé chocolate, me sube la presión, pero si me da un buen café, mi hermano, de preferencia vodka descafeinado, mire, amado hermano, yo voy a sentir como si el poder de Dios hubiera bajado en su casa. Y quiero decirle que a lo mejor al siguiente culto, ahí me va a volver a ver. No se había puesto a pensar por qué el pastor no había llegado a los cultos, por qué no había partido del pan. ¿Te das cuenta? Y las oraciones eran más lamentaciones que oraciones. Yo un día le dije a una hermana, para ir a escuchar lamentaciones, mejor me quedo en mi casa, yo porque el día me la junto solo. Entiende su rostro de Cristo. Quiero que se acerque a uno al lado, hermano. Ya está el hermano, si lo aprovecha, hermana, para la Zaguara, hermano. Levante sus manos y dile, Señor, aquí está mi hermana al lado mío.